Tiristores. Entonces estamos viendo ahorita la parte de lo que tiene que ver los dispositivos de potencia. Tiristores. Se denomina tiristor a todos aquellos componentes semiconductores con dos estados estables cuyo funcionamiento se basa en la realimentación regenerativa de una estructura PN-PN. Esto es pregunta de examen. Existen varios tipos dentro de esta familia, de los cuales el más empleado con mucha diferencia es el rectificador controlado por silicio, el SCR, por lo que suele aplicarse el nombre genérico de tiristor. Es un componente con dos terminales principales, ánodo y cátodo, y un auxiliar para disparo o puerta. Se puede decir que se comporta como un diodo rectificador con iniciación de la conducción controlada por la puerta. Como rectificador, la conducción no es posible en sentido inverso, pero sí en sentido directo. Sin embargo, a diferencia de los diodos, el tiristor no conduce en sentido directo hasta que no se aplica un pulso de corriente por la terminal de la puerta. Un poquito para comparar, por ejemplo, como el transistor. Si al transistor no le llega la corriente correcta, nunca a la base no va a dejar circular entre colector y emisor, ¿verdad? Similar. Solo que aquí un poquito para la variación, por ejemplo, dice que tiene el ánodo y el cátodo. Comparen como si fuera el colector y el emisor en el transistor. Y dice que tiene un auxiliar denominado disparo o puerta. Este llegaría a ser la base. El instante de conmutación, paso de corte a conducción, puede ser controlado con toda precisión actuando sobre el terminal de puerta. El instante de conmutación, paso de corte a conducción, puede ser controlado con toda precisión actuando sobre la terminal de puerta, por lo que es posible gobernar a voluntad el paso de intensidades por elemento, lo que hace que el tiristor sea un componente idóneo en electrónica de potencia, ya que es un conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez. En la siguiente figura se puede apreciar el símbolo, estructura y esquema equivalente del tiristor de potencia. Entonces, su simbología del tiristor es esta de acá. Acá tenemos el ánodo. Fíjense, si quitan esta línea de acá, tienen un diodo. Por eso su principio de funcionamiento es con el diodo. Ánodo, cátodo y la compuerta gate. ¿Qué dice la teoría? Que mientras no se inyecte la suficiente corriente de acuerdo a características por la compuerta gate, no va a dejar circular entre ánodo y cátodo. Su estructura interna, como dice en la teoría, PN, ¿sí? Y su componente esquema equivalente, fíjense, funciona como si fueran dos transistores. Ahí está. Entonces, el tiristor es un elemento unidireccional que solo conduce corriente en el sentido ánodo-cátodo, acá, de ánodo a cátodo, siempre y cuando el elemento esté polarizado en sentido directo, tensión ánodo-cátodo positivo, y tengamos aplicado un pulso en la puerta. En el caso de que la polarización sea inversa, el elemento estará siempre bloqueado. De ahí que sea un elemento unidireccional. Las características eléctricas entre ánodo y cátodo dependerán de la señal que hay o ha habido en la puerta en el momento de polarización positiva, pudiendo comportarse como un cortocircuito o como un circuito abierto. De aquí su posible funcionamiento como conmutador. Acá tienen al tiristor real, fíjense, prácticamente, físicamente, llega a ser un transistor, ¿verdad? Pero a este ya se le denomina tiristor, porque ya estamos hablando de un elemento de potencia. Su símbolo del tiristor, nuevamente, lo tenemos acá. Ánodo, cátodo, igual que el diodo, y la compuerta gate. Dentro de la familia de los tiristores, tenemos, por ejemplo, el SCR, tenemos al TRIAC, tenemos al UJT, tenemos al PUT, tenemos SBS, SIDAC y al JTO, que vamos a ir mencionándolos poco a poco. Acá tenemos algunos modelos, por ejemplo, tipos de tiristor. Aquí tenemos un rectificador controlado de silicio, que es un SCR.
tenemos un diodo de disparo, el DIAC, este DIAC, ¿se acuerdan? Lo han utilizado, ¿verdad? ¿Cuándo han utilizado este DIAC? Cuando hemos armado el dimmer en circuitos 1. Y aquí tienen también el TRIAC, que también se ha armado en circuitos 1. Para el dimmer, estos dos componentes hemos utilizado. Entonces son componentes que tienen que ver con la parte de potencia. Rectificador de silicio, SCR. Es un dispositivo de estado sólido, tipo semiconductor, que conduce la corriente eléctrica en su estado de encendido y la bloquea en su estado de apagado. Pregunta de examen. El SCR dispone de 3 terminales, ánodo, cátodo y puerta. O sea, estamos hablando del mismo tiristor, ¿verdad? No se escucha, están cortados. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Entonces, esto sería la pregunta de examen. El SCR dispone de 3 terminales, ánodo, cátodo y puerta. Lo que les decía, estamos hablando de un tiristor. La conducción de la corriente entre ánodo y cátodo es controlada a través del terminal de puerta. Es un elemento unidireccional. Sentido de la corriente es único, conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez. El tiristor, en este caso SCR, está formado por 4 capas semiconductoras, P y N. Estas 4 capas forman 3 uniones, PN, U1, U2 y un U3, que se corresponden con 3 diodos. El comportamiento de estos diodos no es independiente, ya que hay varias capas comunes entre ellos y por tanto habrá interacciones que determinan el comportamiento final. En la siguiente figura se observa lo que es el símbolo electrónico del SCR, fíjense, que es el mismo que el tiristor, obviamente, porque es un tiristor. Tenemos el ánodo, el cátodo, la puerta. Y 2 diferentes estructuras de ensamblaje de acuerdo con la capacidad de corriente de maniobra. Si se fijan ustedes acá, tengo este componente primeramente que es similar al transistor, ¿verdad? Que les habíamos hace rato. Pero tengo este. Este componente también es un SCR, pero este SCR ya es para altas potencias. ¿Está bien? Estos dos son lo mismo, solo que este ya es para altas potencias. Circuito equivalente, características generales. Es un interruptor casi ideal, soporta tensiones altas, amplificador eficaz, es capaz de controlar grandes potencias, fácil controlabilidad, relativa rapidez, características en función de situaciones pasadas, o sea, tiene una memoria. Y acá tenemos el circuito equivalente que ya lo vimos anteriormente con los tiristores, que tienen los 2 transistores. Y acá la circulación de cómo va a circular la corriente. Fíjense, la corriente va a circular a través de acá para llegar al segundo transistor. Y mediante el primer transistor más la alimentación del gate va a mandar la señal al segundo transistor. Funcionamiento del SCR. El SCR es un dispositivo rectificador de la familia de los tiristores. Solo permite la circulación de corriente eléctrica en la dirección ánodo-cátodo. Cuando se hace efectivo el pulso de cebado o disparo aplicado en la puerta. En el caso típico de rectificación de tensión de alterna, monofásica o trifásica, el SCR solo conduce durante semiciclos positivos, recuerden, ¿no? Cuando hemos avanzado lo que es la parte eléctrica en circuitos, sabíamos que teníamos el ciclo y medio ciclo. Y en el ciclo teníamos la parte positiva y la parte negativa. O sea, en este caso se está refiriendo a la parte positiva, o sea, la parte superior en un sistema cartesiano. Positivos de la señal de voltaje. El SCR se entra en estado de conducción cuando la tensión entre ánodo y cátodo es positiva y se aplica un pulso de disparo en la puerta. El SCR se apaga en forma natural. Cuando la corriente entre los 2 terminales principales cae por debajo de la corriente de mantenimiento especificada por el fabricante. Cuando el SCR está encendido, el voltaje ánodo-cátodo es de orden de 1 voltio y cuando está apagado se somete a una tensión inversa, cuyo valor máximo no debe superar la tensión de ruptura para evitar que entre en avalancha y se destruya.
El SCR también está apagado con tensión positiva entre ánodo y cátodo, si no se aplica un pulso de cebado. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un módulo tiristor, fíjense, que trabaja a 1400 volts y 160 amperes. Entonces, fíjense, este tiristor ya es para altas potencias. ¿Sí? Fíjense la tensión que trabaja y a qué amperaje. Entonces, ya es otro tipo de tiristor de la familia del SCR. Perdón, es un SCR de la familia de los tiristores. ¿En qué podemos aplicar? Controles de relevadores, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores, cicloconversores, cargadores de batería, circuitos de protección, controles de calefacción y controles de fase. Son en algunos circuitos o componentes que vamos a encontrar los SCRs. TRIAC. ¿Qué significa TRIAC? Triodo para alternar corriente. Definición. El TRIAC es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos. O sea, es como, un poquito para que se acuerde, como la resistencia, ¿verdad? La resistencia lo puedes colocar de cierta forma, va a conducir, lo inviertes, va a seguir conduciendo. El TRIAC, lo mismo. Conduce en ambos sentidos. Puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor del mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta. Este componente lo hemos usado, repito, cuando han construido lo que es el dimmer. Acá tienen su simbología, ¿sí? Acá denominado. Si ustedes recuerdan, era pata 1, pata 2, pata 3. En este caso ya estamos utilizando los nombres correctos. Tenemos ánodo 1, ánodo 2 y la compuerta gate. Características generales. La corriente puede pasar en ambas direcciones. Adecuados para convertidores de conmutación forzada en aplicaciones de potencia, intermedia y alta. Control del encendido por corriente de puerta pulso. No es posible apagarlo desde la puerta. Pueden apagarse con un pulso de señal negativo. Especificaciones especiales. Dispositivo capaz de soportar las potencias más elevadas. Único dispositivo capaz de soportar 4000 amperes y 7000 volts. Frecuencia máxima de funcionamiento baja, ya que se sacrifica la velocidad, vida media de los portadores larga. Para conseguir una caída en conducción lo menor posible, su funcionamiento se centra en aplicaciones a frecuencias de red. Circuito equivalente. Tenemos acá al TRIAC, fíjense, esta es su simbología, pero tenemos ya para altas potencias y para baja media. Y acá tenemos internamente cómo funciona. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, miren, está controlado por 2 diodos. Aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas en su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Se utiliza TRIAC de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, justo el que hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Hemos utilizado el TRIAC para baja potencia en atenuadores de luz. Eso es lo que hemos hecho el dimmer. Controles de velocidad para motores eléctricos en los sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. No obstante, cuando se utiliza con cargas inductivas como motores eléctricos, se debe tomar las precauciones necesarias para asegurarse que el TRIAC se apaga correctamente al final de cada semiciclo. DIAC. ¿Qué es el DIAC? Diodo de disparo bidireccional para corriente alterna. Definición. Es un dispositivo bidireccional simétrico, sin polaridad, con 2 electrodos principales, el MT1 y el MT2.
Y ninguno de control, puede conducir en dos sentidos, siempre que llegue a su tensión de disparo. La mayoría tiene una tensión de disparo de 30 voltios. Su simbología del día tenemos acá, fíjense la simbología que lo hemos utilizado también para el dimmer, y su estructura interna. Características generales. Es otro dispositivo tiristor y se usa normalmente para disparar a un TRIAC. Se comporta como dos diodos Zener conectados en paralelo para orientados en formas opuestas. La conducción se da cuando se ha superado el valor de tensión del Zener, que está conectado en sentido opuesto. Normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. Aplicaciones. Se emplean en circuitos que realizan un control de fase de la corriente de un TRIAC. Estos sistemas se utilizan en control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y control de velocidad de motores.